de gasto. Política contracíclica. En semanas anteriores, un crédito que tenía que ser tratado en una reunión de directorio del miércoles del BID fue suspendido. Eso demuestra la reticencia que hay de algunos países. 4 apoyaron esa política, entre ellos Canadá y Estados Unidos, a concedernos cerca de $1.200 millones en crédito que esperábamos de ellos. ¿De dónde saldrían otros rubros de financiamiento? Bueno, esos 1.200 eran para varios años. No, eso vale la pena aclarar. No eran 1.200 que se esperaba que ingresen este año. Es alrededor de 250, 300 millones lo que se espera que por parte de ese organismo contribuyan a financiar nuestro presupuesto. ¿Y el resto? Bueno, el resto va de otro lado. La Corporación Andina de Fomento. ¿Cuánto? ¿Tiene usted estimaciones? No todavía, porque son estimaciones que van a variar, como le digo. ¿La CAF? ¿Qué más? La CAF, el Fondo Latinoamericano de Reservas, ¿no es cierto? Luego hay financiamientos de países. ¿Irán cuánto nos da? No, todavía no lo sabemos. ¿Venezuela? Cierta, pero digamos, para aclarar el tema de Irán, eso está atado, por ejemplo, a horas de inversión que empresas iraníes quisieran emprender en el Ecuador. El financiamiento de ellos más bien es a través de proyectos en los cuales quieren invertir. Son proyectos de inversión que quieren invertir y que el Ecuador los necesita. O sea, no es cualquier proyecto de inversión. ¿Venezuela? Son proyectos de inversión en el mismo sentido. Todo el financiamiento bilateral de países amigos, no solo están esos dos. Ellos redimensionaron su aporte para la refinería de Manabí, por ejemplo, que iba a llegar hasta $7.000 millones y ahora no pasará de $3.000 o $4.000 millones. Sí, hay una serie de redimensionamientos en función de que hemos vivido un escenario distinto al que vivíamos cuando se programó esto. Y eso es financiamiento externo. Por la vía de recorte del gasto, que no es salud o educación, ¿cuánto piensa ahorrar o generar? Ahí yo quiero aclarar, la política no es de recorte. La política es de optimización, que es distinto, porque antes lo que se hacía es simplemente cortar el gasto. Usar mejor, no usar menos. Usar mejor, usar para que le llegue a la gente que le tiene que llegar. Pero tampoco incrementar. Mientras no sea gasto absolutamente fundamental. Por ejemplo, si usted hace un nuevo hospital, necesita nuevos médicos, necesita nuevos insumos, ahí tiene que aumentar. Y eso no se puede alterar porque es mandato constitucional. ¿No le dijo a Gabriela qué proyectos son los que priorizaría, por ejemplo, y cuáles postergaría? Cite 1 o 2 casos. Le dije 3 líneas de proyecto: la inversión en lo social, educación y salud, la inversión en sector estratégico, hidroeléctricas, por ejemplo, y la inversión de arrastre, o sea, obras que vienen realizándose que no se van a parar. El puente Bahía San Vicente, que a mí me interesa y preocupa por obvias razones. El segundo puente, la Puntilla de Urán, para solo repetir otro puente, lo que tiene que ver con vialidad, por ejemplo. El detalle, por ejemplo, de los proyectos, para no adelantarme, lo vamos a revisar hoy precisamente con Semplades. Ok, lo otro, que es muy importante cuantificar, porque sobre eso le pediremos cuentas después. Usted empezó diciendo que la clave y característica del programa económico era no afectar a los más pobres o no hacerles pagar a ellos la crisis como siempre. ¿No es la meta más realista afectar menos a los más pobres y más a quienes mejor pueden enfrentar la crisis? No, yo me mantengo en la primera meta, Carlos. ¿En nada va a afectar a los más pobres? No, como política, no afectar a los más pobres. ¿Qué significa eso? Tiene que restituirles 35.000 empleos que se perdieron en el último trimestre, entonces. Por ejemplo, meta fundamental de la economía, el empleo. Además, eso también lo señala la Constitución, estabilidad entendida como el máximo nivel de empleo. ¿Tiene que duplicar el bono de la pobreza? Entonces. No necesariamente. Eso fue una promesa. No, mire, en el tema del bono, lo que hay que hacer es ligar el bono, por ejemplo, a la consecución de empleo. Eso es más importante incluso, porque hay que depurar la base del bono. Usted sabe que en el bono están los que necesitan y los que no necesitan. Demasiados de los que no necesitan, es verdad. Y podría citar casos, pero no quiero afectar a empleadas domésticas de amigos. O sea, no se trata de lo particular, sino de lo fundamental. Ahora, otra clave. ¿Por qué no aprovechar esta coyuntura en que la gente está dispuesta a un cambio y los privilegiados a un ajuste? En el caso del gas, para por fin focalizar ese subsidio. Porque si es que hubiera un adecuado mecanismo de focalización que le permita a usted realmente saber que con el incremento, que además no sería un incremento pequeño, sería un incremento muy grande, no va a afectar a los más pobres, encantado. Pero el riesgo de que en esta crisis usted les cargue todavía más, a mí me parece que sería una mala idea. Ese no es el problema es que hay elecciones en abril. Mecanismos eficaces hay suficientes, no se han probado porque no se han ejecutado. Hasta acá no hemos tenido, miren cuántos años que se ha hablado de ese tema, no se ha atendido, pero sí se van a hacer algunas cosas. Por ejemplo, se está planteando una válvula que efectivamente impida que el uso del gas doméstico sirva para fines que no son los de la cocina, calentar piscinas o cosas de ese estilo, o temas industriales. Señor ministro, ¿qué tal en vez de más impuestos mejor cobrados? Bueno, no hay más impuestos.
Eso también vale la pena ¿Qué señalar. tal agilitar una medida que reclamó el Ejecutivo, crear más fiscalías, especialmente en Guayaquil, para que el SRI cobre cerca de $1.000 millones? Yo estimaba en 1.500 millones la cifra, a los grandes evasores, a quienes se les tiene 2 años cobrando y hasta ahora no se les puede hacer que paguen? Déjeme darle un dato sobre ese tema. Hemos revisado el asunto de los juicios fiscales y le doy este dato. 40 juicios de los 6.000 que están represados, 40 nada más, se llevan $500 millones que podrían estar en disputa. 40 de los 6.000. Entonces, obviamente va a ser necesario focalizarnos en esos grandes evasores o en esos grandes problemas. Se van a seguir quejando cuando tienen un fiscal afín, se van a seguir quejando cuando tienen una mayoría propia en la Comisión de Legislación y Fiscalización, se van a seguir quejando cuando tienen los mecanismos para cobrarles, quiero decir, entonces. Bueno, aquí no es solamente de las afinidades que pueden haber en esos ámbitos, ¿no? Es de la eficacia. Es decir, en el caso de los distritos de Quito y Guayaquil se represan la mayor parte y no da abasto, por ejemplo, las 3 salas que existen en Quito para poder resolver. No es tanto la eficacia como la corrupción. La eficacia, no es tanto la eficacia como el miedo. El miedo, no es tanto la eficacia como el lleve. También, las dos debe ser, porque no me explico de otra manera que hayan entrado 800 juicios y se han resuelto apenas 600. ¿Podrían dar a conocer cuáles son esos 40 juicios que representan $500 millones y contra quiénes son? Claro, en su momento tendrá Por favor. ¿Y los nombres de los jueces o fiscales que los tienen a cargo también? En su momento tendrá que hacerlo el SRI. Si usted me pasa la lista, yo la divulgo entera, aunque es información pública. Así es. Ya. Así es. ¿Cuál es su meta de crecimiento, señor ministro, económicamente para este año? Bueno, en eso vamos a tener que manejarnos dentro de los ámbitos que tanto organismos internacionales serios como la CEPAL o el Banco Central del Ecuador nos plantean, alrededor del 3%. 1.65 menos que el año anterior. Bueno, este año, de acuerdo a la CEPAL, crecimos en 6.5% y de acuerdo al Banco Central en 5.32%. 2.5 menos. ¿Inflación, la meta? Menos de 2 dígitos, alrededor del 9%, que es el monto del incremento salarial. ¿Y duración suya en el cargo? A ver, la meta. Indeterminada. Gracias, señor ministro de Economía, por sus definiciones claves sobre un plan económico vital que presenta hoy, con lineamientos trazados muy someramente, pero con igual claridad.